señoras y señores, buenas noches. Hoy, como todos los domingos, su programa Política Exterior. Tenemos el grato placer de contar como invitado con el doctor Fernando Martín, presidente ejecutivo del Partido Independentista de Puerto Rico. Bienvenido, Fernando, a tu programa Política Exterior. Un placer tenerte. Cómo no, pues muchísimas gracias, Fausto. Un placer estar contigo y saludos a tus televidentes. Bien. Fernando, hay un proceso que se lleva a cabo al interior del Congreso de los Estados Unidos, denominado impeachment contra el presidente Donald Trump. La prensa mundial, los titulares, la primera plana, la atención mediática está dirigida en esa dirección. Tengo la percepción de que Nancy Pelosi era lo último que quería hacer, pero presionada por la mayoría de su partido, con las diferentes realidades estatales o sectoriales de los representantes, se vio precisada a darle hacia adelante a ese proceso esencialmente de tono espectacular. ¿Cuál es el impacto en tu lectura que tú le ves a ese procedimiento político, jurídico, institucional, de cara a las posibilidades del presidente Trump en las actuales circunstancias? Bueno, en primer lugar creo que es importante subrayar lo que tú has dicho, de que inicialmente el liderato demócrata, personificado por la señora Pelosi, la presidenta de la Cámara, estaba muy reacia a proceder de esta manera, porque yo creo que se sospechaba lo que podía pasar, que es que en un Congreso que está completamente dividido, la Cámara en manos de los demócratas, el Senado en manos de los republicanos, no importa lo que quedara aprobado en la Cámara, le toca al Senado jugar el papel de juez y no iba a haber convicción, en este caso no iba a haber sentencia adversa, y por lo tanto para lo único que iba a servir este proceso es para poner en una especie de primera plana eterna de 24 horas al día, 7 días a la semana, ese intento institucional de pasarle por encima al presidente Trump con unas acusaciones que, si bien alguien puede académicamente pensar que son de peso, que son de hondo calado, la realidad es que para la base política que apoya al presidente Trump, esto no les quita ni una hora de sueño. Y eso lo sabía la señora Pelosi. Pero la dinámica de eso competencia... Está medido en términos de investigación social, ¿no? Medido. Incluso en el curso, desde que empezó el impeachment, el procedimiento de impeachment, hasta el día de hoy, la variación en aquellos que favorecen el proceso y aquellos que se oponen en el público en general es fundamentalmente marginal. O sea que en todo caso esto lo que ha hecho es darle una proyección todavía más fuerte al presidente Trump y fortalecerlo con su base. Así es que la dinámica, sin embargo, de la multiplicidad de aspirantes a la candidatura demócrata, todos querían aparecer como el más severo contra Trump. Así es que se convirtió en una competencia de quién era el que con más ahínco reclamaba un procedimiento de impeachment. Y entonces eso se fue regando como una fiebre a la cual nadie se atrevía a decir que no, y le pasaron por encima a la sensatez y el recato político de la señora Pelosi, y estamos donde estamos, que se logró una votación abrumadora a favor del impeachment en la Cámara, pero que contó solamente con los votos de los demócratas, porque ni un solo republicano. Apenas de un republicano, me parece. Abstención de ni abstención. Anunció que estaba presente en la votación, pero no explicó su voto. Sí. Así es que
pero es increíble que Sí, mecánicamente se contabiliza como abstención. Como abstención. Pero como discurso político no lo es. Que ni siquiera un solo republicano haya votado a favor del impeachment retrata el carácter netamente partidista del asunto y es un anticipo de lo que pasará con matices en el Senado. Yo me pregunto, ¿cuál es el nivel de conocimiento sobre este tema? ¿Cuál es la digestión social, la digestión política que le hace la sociedad norteamericana a este tema? Porque cuando tú observas la convocatoria a elecciones que hizo el primer ministro inglés de manera muy táctica, muy estratégica, el 13 de diciembre, precisamente en un momento con una votación baja, con un voto duro, él logró su objetivo, ¿no? Se reeligió con mayoría automática. Algo parecido hizo Pedro Sánchez, me parece, en España, en un momento determinado. Pues yo te pregunto ahora, cuando la veterana Nancy Pelosi, porque tiene una veteranía en el ejercicio de sus funciones y en su mandato prolongado, convoca este tema espectáculo, precisamente para diciembre, ¿era que no podía colocarlo en la agenda de enero o era que la presión de los propios reglamentos parlamentarios la obligaban a convocarlo para diciembre? Bueno, yo creo que hay algo en esa decisión que está reflejado por un dicho popular en Puerto Rico, sí, que probablemente existe también en la República Dominicana, que es aquello de camino malo se pasa ligero. La señora Pelosi, no pudiendo haber logrado lo que ella prefería, que es evadir ese proceso, porque temía y sabía que le iba a acabar jugando a las manos a Trump. Entonces optó por la segunda alternativa, que es llevarlo a cabo lo más rápidamente posible, de tal manera que este asunto termine de una manera o de otra, y ya sabemos de cuál va a ser. Va a acabar en que el Senado no va a encontrar culpable, naturalmente, a Trump. Pero entonces ya en febrero, la esperanza es que el Senado vuelva a la, entre comillas, normalidad de la legislatura. Porque acuérdate que una de los instrumentos, de las armas arrojadizas que va a tener Trump en todo este proceso es decirle al pueblo americano, mire, mientras aquí hacen falta atender los siguientes asuntos cruciales y medulares de la inmigración, de la infraestructura, del asunto de la salud exterior. Y ustedes están con esta obsesión de tratar de sacarme a mí. Los políticos demócratas no hacen otra cosa, nada más que estar en esta persecución, en esta cacería de brujas, como él le llama, que tienen conmigo. Y la Pelosi sabe que eso era fatal. Así que, por lo tanto, lo antes que el proceso político legislativo pueda volver a algo que se parezca a la normalidad, es la prioridad de ella hacerlo. Y por eso la Cámara ha procedido con una rapidez enorme, hasta el punto de que cuando la Cámara ha citado a miembros del gobierno a que comparezcan como testigos y el presidente no se los ha permitido, uno hubiera pensado que la Cámara llevaría estos casos a los tribunales para tratar de obtener una orden judicial de que comparecieran, pero sabemos que eso acabaría tomando meses y prolongaría el proceso. Así que entonces la Cámara ha tenido que pasar por el mal rato de realmente tampoco poder haber tenido ante sí los testigos que hubiera querido. Eso en parte refleja... O sea, el soporte del propio proceso. Eso en parte se refleja en la relativa flojera de los cargos que le imputan. Yo te pregunto, Fernando, consciente de esa realidad, ¿cómo es posible que el liderazgo demócrata, que intenta competir contra el presidente Trump, no logre visualizar el daño que a sí mismo le hace a sus posibilidades presidenciales, endurecer el voto de Trump y colocar a Trump como una víctima victoriosa? Bueno, ¿qué pasa ahí? Yo creo ¿Qué otra estrategia que nosotros no podemos visualizar
ellos están leyendo en el lenguaje electoral norteamericano? Yo pienso que aquí hay una combinación de dos cosas. La primera es que todavía no ha percolado El verdadero candidato. lo suficiente en la mentalidad del liderato del Partido Demócrata de que el apoyo del cual disfruta el señor Trump está casi más allá del bien y el mal. Oye, y uno comprende que eso no haya percolado, porque ¿quién hubiera pensado que una persona que ha cometido los desmanes que ha cometido el presidente Trump dentro del marco de la cultura política norteamericana, uno hubiese pensado que ese comportamiento hubiese tenido consecuencias políticas costosas? Y sin embargo no lo ha tenido. Todavía yo recuerdo con cierto horror cuando, siendo candidato, llegó a decir en una ocasión que si él caminaba por la Quinta Avenida en Nueva York y le pegaba un tiro a alguien, se saldría con la suya. Lo dijo como un chiste, pero en efecto, él estaba convencido de que si seguía ciertas políticas, tendría la lealtad absoluta y ciega de un número suficiente de americanos resentidos, preocupados con la deriva de la vida norteamericana, particularmente en el aspecto social, cultural, racial, y que desarrollaría entre ese sector un seguimiento tan leal que permitiría que él jugara con unas reglas de juego distintas a las que tradicionalmente se ha jugado. Y yo creo que eso todavía no ha percolado en el liderato demócrata, que pensaba que un episodio como el que dio lugar al impeachment, el tema aquel de si le pidió o no le pidió al presidente de Ucrania que investigara al señor Biden, el pensar que eso le iba a conmover la opinión pública americana que apoya a Trump, fallaron. Y el segundo elemento es que el sistema de primarias en los Estados Unidos, que tendrá sus virtudes, tiene también sus defectos. Y uno de los defectos es que un año antes de las elecciones pone a competir en una especie de frenesí, de canibalismo político, a un grupo de aspirantes que cada cual quiere apelar al sector más radical, que es el que tiende a ir, radical de derecha o de izquierda, que es el que tiende a ir a votar a las primarias, y tienden a querer adoptar entonces posiciones extremas en la esperanza de que brillen por encima de sus contrincantes. Y eso entonces los llevó, en este caso, a ir a la cacería del presidente Trump, con las consecuencias que hemos descrito. De manera que este proceso está dirigido esencialmente a consolidar el voto duro de cada precandidato a lo interno del Partido Demócrata, esencialmente, no de la sociedad norteamericana. Esa es la lectura que le hago. Pero yo te pregunto algo. ¿Cómo es posible que esa sociedad le pueda aceptar a un presidente decir, le doy un tiro a una persona en Quinta Avenida y me salgo con la mía? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué ha evolucionado en términos éticos? ¿Qué ha evolucionado en términos morales? En términos de hipocresía existencial, como yo le digo, del norteamericano. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué puede permitirse que un comportamiento de Trump, yo no digo que él sea un Trump, quiero decir un comportamiento de Trump, no que él sea eso? Él es un empresario exitoso y es un jefe de Estado que merece mi respeto. Pero, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha evolucionado? ¿Cuáles son los matices nuevos en esta sociedad que han provocado ese desengaño con el comportamiento decente que acusaba el pueblo norteamericano en términos de una expresión como esa? Mira, en tu lectura. Yo tengo la impresión que la gran habilidad política, el gran talento político que exhibió Trump en su campaña y que ha continuado exhibiendo, es que logró identificar en la sociedad norteamericana un grado de resentimiento, de cercano al odio en algunos casos,
pero una sensación de sectores que habían quedado olvidados, de que Estados Unidos se había entregado a unas políticas que favorecían paradójicamente a los multimillonarios, favorecían a los sectores inmigrantes, favorecían a los sectores afroamericanos, que respondía a las concepciones de la vida del liberalismo de la costa oeste, y que los verdaderos Estados Unidos, léase los blancos tradicionales, estaban venidos a menos y casi al borde de volverse minoría dentro de su propio país. Trump, paradójicamente un billonario, logró de momento decir: señores, yo soy el líder que va a reivindicar los valores, las lealtades y las concepciones sobre lo que son los Estados Unidos que tienen ustedes. Y para eso vamos a llevar a cabo una especie de limpieza en esta sociedad y vamos a quitarle el poder a esto. Populismo al 100%, ¿no? Sí, es una especie de nacionalismo exacerbado, chauvinista, racista. Populismo también. Populista, sí, claramente populista, y un poco evocando una edad de oro que nunca existió, pero que en todos los pueblos se cree siempre. Hay sectores que piensan en un tiempo pasado que fue mejor. Y pudo además... Sí, cuando el presidente es una desgracia, el pasado es una gloria. Claro. Oye, y además, debo decir, en justicia a Trump, si se quiere, que los Estados Unidos, bajo la presidencia del señor Bush, hijo, y bajo la presidencia de Obama, con todos los aciertos que pudieron haber tenido en ciertas cosas, en términos del rol de los Estados Unidos en el mundo, fue desastroso. Desde la invasión de Irak y de Afganistán hasta los embrollos en Siria, o sea, la debacle del rol de los Estados Unidos en el mundo, metido en guerras por 28 años sin poder reclamar un triunfo, comprometido económicamente, y el pueblo americano ese blanco tradicional veía que no había nada para ellos ahí, y yo creo que Trump logró apelar a esa gente y decirle: la razón por la cual esto está pasando es porque ustedes han electo unos presidentes que se preocupan demasiado por ser finos, por ser corteses, por ser políticamente correctos, por pasar de la mano a los adversarios, en vez de un hombre que venga a hacer las negociaciones puras y duras que hay que hacer aquí. Oye, y logró vender Pero eso. Bush no era un presidente cortés. Bueno, comparado con Bush era este un de ahora, guerrero. comparado con el de este de El ahora. problema de Bush fue cómo destrozó la economía norteamericana. No, Recuerda que Clinton le entrega un superávit de 450 mil millones de dólares Sí. en el desempeño económico, y Bush lo destroza y hace una guerra sin impuestos y rompe su alianza con la Unión Europea. Ahí los Estados Unidos. Pero de toda esa Yo debacle, pienso que ese daño tuvo que pagarlo Obama, ajustando la economía norteamericana. Esos dos periodos se van ahí. pero toda esa debacle de alguna manera lo capitaliza. Eso sí. Y logra convencer a la gente de que eso tiene una solución, que es la versión moderna del hombre a caballo. La versión moderna del hombre a caballo, que ahí va a ir a Washington a limpiar con respecto al tema de la emigración. Vamos a hacer una muralla para mantener fuera estos elementos negativos que están dañando la vida americana. O sea, en las ciudades vamos a acabar con esa situación de crimen indeseable, que era una manera de decir: vamos a tomar acción contra todos esos guetos de afroamericanos. O sea, todo eso está planteado ahí. Entonces, sorprendentemente, eso logró una respuesta. Una empatía. Bueno, la empatía llega hasta el punto que quizás la ironía mayor es que esta persona, evidentemente de una visión moral y ética personal muy extraña, y con un historial de comportamiento personal realmente bastante degenerado, resulta que tiene el apoyo del fundamentalismo religioso norteamericano. ¿Sobre qué base? Bueno, sobre las bases, y ahora traigo una referencia de un cuento chiste dominicano. Ahí hay una contradicción. Bueno, yo recuerdo hace muchos años cuando Balaguer se lanzó para su última campaña
lo que resultó ser su última campaña presidencial. Yo recuerdo el cuento que alguien me hacía de una persona que le decía a alguien que iba a apoyar a Balaguer, le dijo, oye, pero ¿cómo tú vas a votar por un presidente, una persona que no te ve, que está ciega? Y que aquella le contesta, yo no lo quiero para ensaltar agujas. Bueno, pues los americanos, esos fundamentalistas religiosos, no lo eligen para que sea pastor de la iglesia. Lo eligen porque es una persona sin suficiente, o sea, con suficiente voluntad y bajos escrúpulos para si tiene que romper una familia para deportar a unos y dejar a otros y construir un muro y meter a los niños de los inmigrantes en unos campamentos, sea capaz de hacerlo. Así que no están votando por un hombre porque lo admiran, porque quieren ser como él, porque creen que es un dechado de virtudes, sino porque creen que es el guardaespaldas que el país necesita en ese momento y que esa, entre comillas, fuerza contrasta con lo que Trump describe como la debilidad de sus predecesores. Ya. Una pregunta. La política exterior del presidente Trump. Primero amenazar y después negociar. Tiene un discurso y tiene un hecho. Le dirige, me parece a mí, la amenaza a su electorado para pagarle la cuota de ilusión con relación a lo que le había ofrecido. Al final, termina negociando. El muro lo ha terminado negociando, el muro finalmente no lo ha hecho. El muro lo mantiene en el discurso. El conflicto con Corea del Norte lo mantiene en el discurso. El conflicto con Afganistán lo mantiene en el discurso. Se retira de Siria. Amenaza con una guerra comercial con China. En el fondo es un negociador lo que hay allí, ¿no? Con una retórica de confrontación. ¿Cómo tú me puedes definir la política? Hacia América Latina no le siento política exterior, a excepción de ciertos matices en algunas pequeñas medidas estratégicas, como es el caso del litio de Bolivia y el litio de Chile, pero son cosas, bueno, no te lo voy a ocultar, posiblemente la nueva conducción brasileña no es un accidente tampoco, no podía el establishment norteamericano, el Pentágono, no podía seguir con Brasil al frente de un gobierno progresista. Ya lo había dicho Reagan en el 86, en la única frase que recuerdo de él, luminosa: algún día, por donde ande Brasil, andará América Latina. Pero no tiene política hacia América Latina en sentido general. No le da importancia de vida. ¿Cuál piensas tú que podrá ser, en caso de lograr un nuevo mandato, la política exterior del presidente Trump hacia América Latina? ¿Tendrá política o soslayará el continente? Eso es una pregunta para mí muy difícil de contestar por lo siguiente. Porque hasta este momento, es decir, hasta antes de su posible reelección, una buena parte, a mi juicio la mayoría, de los componentes que explican sus decisiones de política exterior, incluyendo las latinoamericanas, están dictaminadas por conveniencia electoral. Por las circunstancias. No, y específicamente la electoral. Para ser más preciso, cuando Obama llegó a su acuerdo con Raúl Castro, que todavía Trump no era aspirante formal a la presidencia, pero ya se hablaba aquí y allá, casi medio en broma, de esa posibilidad. Yo recuerdo, como si lo estuviera viendo ahora, la reacción de Donald Trump, empresario, que ya era tiempo que Estados Unidos acabara con aquella farsa del bloqueo, que lo único que estaba logrando era que los empresarios canadienses y europeos lograran entrar al mercado de Cuba y los empresarios americanos quedarse fuera, que por lo tanto ya era tiempo de ponerle fin a esa
fachada. En sintonía con la exigencia de los productores agrícolas del medio oeste. Hombre, naturalmente, los editoriales del Wall Street Journal, ¿no? Del New York Times, del Washington Post. No estamos hablando de la prensa bolchevique, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, tranquilamente, durante la campaña, mientras la Florida parecía que se iba a ganar seguro por los republicanos, él al tema de Cuba no le prestaba ninguna atención. No se contradecía con lo que había dicho antes, tampoco abrazaba la política nueva de Obama, pero no atendía el tema. Lo ignoraba. Cuando las encuestas hacia el final empiezan a mostrar que su posibilidad de ganar la primaria de Florida está en juego. Acuérdate que Jeb Bush, exgobernador de la Florida, estaba ahí. Entonces el hombre hace su estudio de mercadeo y sus técnicos le informan que una manera de fortalecer el voto en la Florida que le puede dar el triunfo, oponiéndose a la política de Obama, volviéndose el anticastrista típico y tradicional. Y con eso le dijeron: mata dos pájaros de un tiro. Le cae encima a Castro y le cae encima a Obama. Y colocas a Hillary Clinton. Le cae encima a Bush. Y le cae encima a Bush y colocas a Hillary Clinton en la situación incómoda de tener que estar defendiendo a Obama o también uniéndose a la denuncia. Y entonces prácticamente de la noche a la mañana, en aquel famoso discurso que da en Miami, de la noche a la mañana emerge como un hombre que está diciendo: todo lo que hizo Obama le vamos a dar reversa a todo lo que hizo Obama. Bueno, eso dictado única y exclusivamente, yo no tengo duda, conociendo la mentalidad de Trump, el empresario, de que si no hubiese sido por ese cálculo electoral que él estimó necesario, su instinto le hubiese dicho: vamos a comerciar con Cuba y vamos a hacer 25 hoteles y 14 campos de golf y vamos a ver si monopolizamos el... Sí, Fernando, pero hay un límite. Sí, bueno, no, pero otra vez, estamos hablando de un presidente Trump que los límites tradicionales de los intereses nacionales de los Estados Unidos, que los presidentes anteriores entendieron también, este no le hace el mismo caso, porque este es un hombre que no viene de esa escuela, porque este es un hombre que tiene una profunda suspicacia. Bueno, ¿a cuántos jefes de inteligencia no ha votado? ¿Cuántas veces no ha insinuado que no tiene confianza en los estimados que le hace su propio sector de inteligencia? Pero la pregunta que yo vuelvo y te hago es: sabemos que el presidente Trump ha gobernado esencialmente de cara a reelegirse. Sabemos que el 99.6%, para ser algo preciso, va dirigida no a un estudio de política de Estado, sino a un manejo electoral, a la circunstancia, a lo que me convenga de cara a mi reelección. Yo vine aquí a durar 8 años reinando. Bien. Hipotéticamente hablando, que no es correcto un dirigente político hacer análisis sobre la base de subjetividades, pero bueno, se va la casualidad histórica de que el presidente Trump logró reelegirse frente a esta debilidad que presentan los demócratas, al menos que no se produzca un caso excepcional. El presidente Trump se le termina ese modelo de gobernar. Ese modelo de digo y actúo de cara a lo que me conviene, ahí concluyó. Allí tiene que entrar entonces el jefe del Estado para que no vaya al zafacón de la historia. Bueno. Porque entonces, si en tu segundo mandato tú todo lo hiciste sencillamente para tú aparentar altos niveles de popularidad o para tú mantener tu electorado, quiero decirte que ese electorado no te sirve de nada porque llevaron 4 años. Entonces se supone que el verdadero gobierno del presidente Trump, que es donde tendrá que definirse, empieza tras su reelección. Es mi lectura. ¿Tú qué piensas? No, yo pienso en primer lugar que fundamentalmente tú tienes razón, en el sentido de que ya ese elemento que tanto peso tenía de contar la consecuencia electoral en votos de una acción u otra, pierde peso de manera muy dramática con su reelección. Pero el problema es que en el caso de Trump, como Trump no tiene un pasado político
no podemos preguntarnos, oye, y cuando Trump era senador, ¿qué políticas tenía, qué actitudes tenía hacia el problema de Europa? No hay referente. No hay referente. Entonces, ¿cuál es el verdadero Trump? En los juegos de la televisión y aquí detrás de la cortina, aquí está el verdadero Trump. Realmente tenemos dificultad sabiendo cómo lo sería. Sí, Fernando, pero ¿podrá seguir gobernando de frente al establishment constantemente 8 años? No, yo creo que habrá... No podrá ser Bueno, enfrentado al establishment. En primer lugar, que el establishment también irá haciendo sus acomodos, ¿verdad? Particularmente según... Ya lo ha hecho 4 años. Sí, y en la medida en que se vea que viene para 4 más, lo harán más todavía. Pero además, en ese momento, también Trump tendrá un incentivo como americano billonario. Sí. Tendrá un incentivo en propiciar aquel rol de los Estados Unidos en el mundo que él entienda que promueve el tipo de orden y dinámica mundial que es consona con sus intereses. Y cuando examine el tema latinoamericano, lo examinará ya no meramente pensando cuántos votos me cuesta en Miami, buscar una solución de avenencia, sino a la larga dónde están protegidos los intereses estratégicos de recursos. Mi nivel de influencia. Los niveles de influencia, la capacidad de influenciar la política interior de esos países a posiciones de colaboración con los Estados Unidos, minimizar la incertidumbre para el capital norteamericano. Todos esos elementos empezarán. Ahora, ¿hasta qué punto otros elementos de su personalidad también distorsionen eso? Eso habrá que verlo, porque estamos ante una persona de un ego monumental. Y de una ausencia de formación política. Una ausencia de formación política y una suspicacia. Pero sí de una gran habilidad electoral. Extraordinaria. O sea, su olfato, su intuición política ha resultado, bueno, algunos dirán que para desgracia de los Estados Unidos, pero ha resultado ser muy buena. Sí, pero destrozó el sistema de partidos políticos norteamericanos. Sí, ha destrozado el sistema de partidos políticos, lo ha desacreditado. Claro. Y entonces las instituciones norteamericanas, lo que vale la palabra de los Estados Unidos en la comunidad internacional. Muy poco. Ahora, cuando llegue su sucesor, se va a notar el daño, la erosión que ha sufrido la influencia norteamericana en el mundo. Oye, que por cierto, esos años de Trump habrán coincidido, porque el mundo no es Estados Unidos nada más, habrán coincidido, ese momento de crisis de la identidad norteamericana en su rol como líder mundial habrá coincidido con un fortalecimiento aún mayor de la posición china, con el continuo fortalecimiento de la posición rusa y con el continuo debilitamiento de la Unión Europea en términos de su peso específico. Así es que es un cuadro Fernando, nuevo. En el contexto global, tú tienes a China ya no creciendo a un 12%, ni a un 9%, ni a un 8%, ni a un 7%. La locomotora de la economía mundial, las locomotoras, ¿no? Alemania, Inglaterra, China, Estados Unidos, Japón, bueno, marchan a una velocidad mucho más lenta. No estoy diciendo que el mundo va camino a una deflación. Ciertamente, el globo terráqueo carece de una clase política de nivel. Si te vas a Europa, encuentras un liderazgo político muy reducido. Si te vas a África, casi no hay nada. Si te vas a América Latina, es muy poco lo que queda de calidad. Bueno, tenemos una figura política que podemos decir, no solamente en términos dignos, sino en términos de calidad, que lo es Andrés Manuel López Obrador. Pero cuando tú miras hacia Sudamérica, cuando miras hacia Argentina, cuando ves hacia Brasil, cuando buscas a Venezuela, cuando buscas al Caribe, no encuentras figura de peso. Eso pasa en Europa. Tú te vas desde los Pirineos hasta... Tú tienes a Xi Jinping, tienes al presidente Putin,
tú no encuentras 5 líderes mundiales de peso. Angela Merkel está en el colapso de su carrera política, claro. Tú lo sabes, ¿no? Y lo que se acaba de surgir en Inglaterra, tú acabas de ver, ¿no? La política del espectáculo. Entonces, con una amenaza fuerte de Escocia, nuevamente, de insurreccionarse. España colapsaba en términos de nación, con un tremendo problema, y este joven intentando armar un gobierno de unidad y de darle cohesión. ¿Qué resulta? De alguna manera, el presidente Trump tendrá que colocar un saldo. Bueno, ¿cómo dejo a Estados Unidos en términos globales? Igual que Bush, con las guerras inútiles, igual que Obama, con la primavera árabe, que resultó un verdadero desastre, o la dejo negociando. Bueno, todo el mundo sabe que Putin vino a rearmar, a relanzar la Gran Rusia. Todo el mundo sabe que China está decidida a jugar un rol ya no solo en el plano político, claro, sino a rehacerse en términos de su peso militar, porque no hay imperio que se sostenga sobre la base del intercambio comercial. Entonces, bueno, ¿qué hará Trump? ¿Cómo habrá diseñado Trump su estrategia para dejar posesionado a Estados Unidos? ¿Lo dejo desacreditado en el mundo o lo dejo negociando mejor situado? Te digo eso porque cuando tú me dices que la figura de Trump aparecerá como resultado de la debacle en términos globales de diferentes escenarios, yo te digo que sí. Trump, si fuera en Santo Domingo que estuviéramos analizando el tema, la gente vería, se coló gracias a esa circunstancia muy especial, ¿no? Hay un decaimiento del liderazgo mundial, tienes a Macron, tienes no sé a quién en Italia, tú has visto quién gobierna Italia, el partido de las 5 estrellas y demás tonterías, y así sucesivamente. Hay un ciclo político, lógicamente, que favorece el conservadurismo, pero en términos globales, él no es un actor que puede gobernar solo ya. Bueno, el grupo del BRIC, ¿no? Ese grupo fuerte le hace contrapeso, la Unión Europea casi no lo hace contrapeso, la OTAN se ve debilitada, pero los conflictos están latentes, están ahí, Fernando. Sí, bueno, mira, ¿Cómo él concluye posesionando a Estados Unidos en términos de peso geoestratégico? Yo pienso que Trump tomó la decisión en algún momento de que la mejor manera de maximizar el poderío norteamericano y la influencia norteamericana era atacando todas las estructuras que creaban multilateralismo. Las Naciones Unidas. Bajo la teoría de que si yo soy el más fuerte, ¿por qué instalarme en un multilateralismo que lo que hace es unificar a muchos más débiles hasta el punto que me pueden hacer contrapeso? Mejor fragmentar, mejor balcanizar y bregar bilateralmente para yo maximizar mi situación de fuerza preeminente. Como hizo con la Unión Europea. Lo ha hecho con la Unión Europea, lo ha hecho con su posición ante los tratados comerciales internacionales. Ahí tiene bloqueada a la Organización Mundial de Comercio. Ahí tiene con una dieta de hambre a las Naciones Unidas. ¿Y cómo se bloqueó la Unión de América Latina? Ahí tiene a la OTAN. Claro. Ahí tiene a la OTAN bajo asedio. Lo que pasa es que esa estrategia, que yo creo que él vendía esa estrategia como diciéndole, bajo Obama, y en algún sentido Bush, pero bajo Obama particularmente, Estados Unidos lo que ha hecho es irresponsablemente compartir el poder con gente que no tiene la fuerza para poder compartirlo. Y hemos estado, le pagamos las cuentas a los militares europeos.
tenemos nuestras tropas en Corea y Corea no paga por ellas. Tenemos acuerdos comerciales con México y Canadá que nos esquilman. Estoy diciendo lo que él dice. Y por lo tanto, vamos a dinamitar toda esa estructura multilateral para emerger como el más fuerte de la selva y los otros cada uno en su jaulita. No, tenemos un intercambio con China que nos deja un déficit de 350.000 millones de dólares al año. Así es. Entonces, ¿tú piensas que va camino a fortalecer? Eso fue su estrategia. Lo que pasa es que su estrategia es una estrategia que no toma en consideración, número uno, los beneficios que el multilateralismo suponía para ti. Pero además lo aísla. Entonces, además, que tú no eres el único que mide más de 6 pies en esa cancha. No, hay otros. Lo aísla. Que entonces, eso, en la medida en que tú te vuelves el enemigo del multilateralismo. No, y de tus aliados. Por eso, de los que han sido tus aliados, unos con más entusiasmo y unos con menos, pero que los trajiste a un redil que tú dominabas. No lo coloca en manos de algunos de sus enemigos. Así es. Entonces ahora aparecen dos allá, la China y la vieja Unión Soviética, ahora Rusia, restablecida, que dicen nosotros estamos dispuestos a promover un multilateralismo que ahora no provee o no proyecta o no promueve los Estados Unidos. O la coexistencia pacífica, el mundo del futuro. Y el elemento de ese es que el que salió a cazar puede acabar siendo el objeto de la cacería. Fernando, el presidente Trump, ¿cuáles son sus niveles de posibilidad de ser reelecto? ¿Qué en tu lectura tú le ves en estas circunstancias? En primer lugar, digo, estamos todavía a 11 meses. Es verdaderamente sorprendente cuando uno examina longitudinalmente, ¿verdad?, las encuestas de opinión en los Estados Unidos. Y llama la atención de una manera sorprendente la absoluta consistencia y persistencia de su electorado, del apoyo de un sector del electorado, mostrando una tendencia a fluctuar casi imperceptible, independientemente de cuál haya sido el titular del día. Independientemente de Ucrania o no Ucrania, o de que o de que en este momento las relaciones con China son malas, o de que en este momento las relaciones con China son buenas, lo que fuera. Ese electorado está convencido de que él sabe lo que está haciendo y que por lo tanto, si ahora de momento parece que hubo una pelea con China, la gente se dice, no te preocupes, que es que él está negociando. Y ya tú verás cómo esto queda bien. Él ha logrado convencer a ese electorado de eso. Y ese electorado está ahí. ¿Gracias a qué? Gracias a que ha logrado empatizar, hacerle creer a ese electorado que él es el defensor de sus intereses. Y como la economía anda creciendo a un ritmo muy alto para los Estados Unidos. Esa es la respuesta, la cifra. Y el discurso se mantiene 3 años sobre la base de el desempleo apenas está en el 3%, que es como decir cero, porque siempre hay unos que están entre un trabajo y otro, ¿verdad? Sí, pero ¿es una mejoría de calidad o es la misma mejoría que se mantenía en los gobiernos anteriores con salarios bajos, con salarios degradantes? Bueno, la verdad sea dicha, que el sector salario no ha mostrado la fuerza de crecimiento que otros indicadores, pero en este último año y medio ya empieza a sentirse la presión alcista en cuanto a los salarios. ¿O será que su electorado lo ve como algo mejor que nada? Como un mal menor. No. Como lo posible. Yo creo que incluso lo ven como alguien que está luchando por ellos. Sí, que está luchando por ellos porque odia a la misma gente que ellos odian. Ya. Vamos de manera que tú, en tu lectura, la sociedad norteamericana es una sociedad fragmentada en términos de resentimiento social contra los negros, las personas de color, hispanos, contra los hispanos. Contra el cambio en los modelos culturales. Oye, y además, es importante decir, es un componente de la sociedad norteamericana. Pero además es importante decir que si el contrincante político de Donald Trump
fuera una persona X que tuviera una base de apoyo amplia dentro del Partido Demócrata, que fuera una sombrilla donde quepan todos los demócratas anti-Trump y todos aquellos republicanos que se sienten ofendidos por Trump, que los hay también, que tuviera una política balanceada de centro y que exudara respetabilidad, pues todavía podría uno pensar que tienen una buena oportunidad de ganarle al presidente Trump, que después de todo en las elecciones anteriores no ganó el voto popular, no Claro tuvo que no, lo mayoría perdió. en el voto popular. Tuvo la suerte de que la manera en que se distribuyeron los votos lo favoreció. Estrategia que está siguiendo ahora Perfectamente. de la misma manera. Los votos electorales para él son la base Pero de su victoria. si examinamos el contrincante, nos damos cuenta que en este momento el cuadro de candidatos demócratas en este momento es uno que no lleva a uno a tener mayor fe en que los demócratas podrán optar por un candidato de consenso de suficiente penetración, amplitud, reputación, juego de pie, piel dura para enfrentar a Trump. Así es que sin pretender... No hay recursos económicos. Y de hablar de los recursos económicos. Así es que sin pretender, ¿verdad?, hacer ninguna predicción, porque muy temprano, como tú señalas, con toda razón, temprano. la realidad del caso es que creo yo que muy poca gente, después de la elección pasada, hubiera pensado que ya entrando en el año electoral del 2020, el presidente Trump se le viera con muy buenas oportunidades de ser reelecto. Estamos en la parte final de este programa. Señoras y señores, estamos conversando con el doctor Fernando Martín, el presidente ejecutivo del Partido Independentista de Puerto Rico, y una figura de mucho peso político en su nación y en el sistema de partido político de América Latina. Un amigo personal de José Francisco Peña Gómez y del pueblo dominicano. Fernando, en tu lectura, ¿qué impacto tendría para Puerto Rico la elección de Donald Trump por 4 años más en la Casa Blanca? Bueno, te contesto brevemente, como le contesté a un amigo hace 4 años, antes de las elecciones pasadas, que me preguntó Exactamente lo mismo. qué yo pensaba que supondría un triunfo de Trump para Puerto Rico. Y yo le contesté y le dije, nosotros con los presidentes americanos educados, corteses, civilizados y honrados, no hemos tenido ninguna suerte. Vamos a ver qué tal nos va con el loco. Bueno, y eso lo repito ahora. Precisamente porque Trump es capaz de ser errático, precisamente porque es capaz de ser errático, pudiera en un momento dado, precisamente porque su base política es una base que no ve con buenos ojos el vínculo de Puerto Rico con los Estados Unidos, pudiera en algún momento encontrar en su interés el plantear como un tema a resolver la situación política de Puerto Rico. Así es que... Increíble, ¿no? Y ojalá y lo hiciera. Pero como hasta un reloj dañado da la hora bien 2 veces al día, no puede uno perder la esperanza. Muy bien, muy bien. Gracias, señoras y señores. Hemos tenido el grato placer de conversar con el presidente ejecutivo del Partido Independentista de Puerto Rico, un talento, un hombre de leyenda, un alto dirigente de la clase política de esta nación y uno de los cerebros mejor articulados de la clase política de todo el Caribe. Será hasta el próximo domingo cuando volveremos con su programa Política Exterior. Muchas gracias. Desde los primeros pasos, cuando cada día aprendes algo nuevo, en esos viajes inolvidables, el día en que ese gran sueño se hace realidad. Y también en los momentos más difíciles.
cuidando siempre lo que más quieres. Día y noche, kilómetro tras kilómetro. Contigo todo el camino. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Nuestra historia no empieza con nuestra primera tienda. Empezó hace 90 años con Doña Rosa, nuestra primera clienta. Y luego fue Don Arturo, Jorge, María, Miguel y así, cientos, miles, todos y cada uno de ellos dominicanos. Porque dime si hay un dominicano que no nos haya visitado. Podemos decir que un día entramos a tu casa y nunca más nos fuimos. Desde tu bisabuela hasta hoy. Nuestra historia es tu historia, que tiene miles de historias. Desde los nervios del primer día de clases hasta mira cómo me veo para la graduación. El gustico con el primer sueldo, la primera tele con tu novio y el nuevo dormitorio. Y así miles de historias en cada hogar del país. Es tan lindo ser parte de ellas y saber que nos quedan muchas más por vivir. Estamos evolucionando porque queremos estar más cerca de ti muchos años más. Ven, son 90 años juntos y hay que celebrarlo. Te esperamos para hacerlo en grande. Plaza Lama, la supertienda. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la supertienda. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo hace que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre.